Hola, saludos a todos. Una frase del personaje de esta entrevista justifica el por qué este vídeo no es de carácter religioso, sino de interés general, y que en ningún momento busca atacar creencias religiosas, sino las bases en que se sostiene el poder mundial, que casualmente coinciden con aspectos religiosos. Según este personaje que a continuación abordamos, y esta frase que lo justifica, afirma que ellos deben sostener la existencia de Dios en la Biblia, porque en eso se basa todo el sistema de poder que han construido. Este vídeo es muchas cosas, incluso ayuda al poder actual a demoler las actuales creencias. En una entrevista concedida al programa Cambiadores del Juego de Sarah Westall y subtitulada por el canal Andrea Alerta, de los cuales dejamos enlaces en la descripción del vídeo, Mauro Biglino, que es un conocedor, experto del hebreo, afirma que la Biblia nos cuenta una historia totalmente diferente de la relatada en la teología, y que él solo cuenta lo que leyó. Así es que nadie le contó lo que está ocurriendo, sino que cuenta lo que traduce. Y todos los más altos sacerdotes poderosos de la Iglesia saben perfectamente lo que este señor va a contar, porque este tipo de cosas, tarde o temprano, deben ser contadas. Mucha gente le agradece, dice Mauro Biglino, al conocer la verdad, y están muy felices de saber esta verdad. Según Biglino, trabajó para la casa editorial San Paolo, la más importante editorial en Italia, de la Italia católica, contratado por el entorno del Vaticano. Su rol fue traducir la Biblia judía para el Vaticano de la versión masorética, que es aquella mayormente aceptada y difundida tanto por los judíos como los cristianos, y que ellos publicaron testamentos del Viejo Testamento con su traducción. Según Biglino, la Biblia habla de un individuo que se llama Yahvé, que es un miembro de un grupo que la Biblia llama Elohim, y que no son Dios, son individuos encarnados que comen, beben, caminan, deben descansar, trabajan, y cuando la Biblia habla de Yahvé, ese es el hombre que se ocupa de la gente de Israel. Es una historia muy concreta que no tiene nada que ver con la idea del Dios espiritual, trascendental, omnipotente. Según Biglino, esta persona, este Yahvé y estos Elohim eran otra raza. Y a la pregunta de por qué no entró todo este tema en la versión traducida, Biglino afirma que la Biblia está utilizada por la teología para construir y sostener la idea del Dios que la teología ha elaborado. Afirma Biglino que tiene que usar mucho el diccionario donde está escrito claramente el significado de muchas palabras y sobre todo tiene que ser muy cuidadoso con el contexto de la historia, de lo que está escrito, porque este contexto dice que los Elohim eran individuos encarnados. El contexto dice que Yahvé no era omnipotente, era uno de los débiles dentro del grupo. Y en la Biblia se dice el nombre de sus colegas Elohim rivales, los nombres contra los que él combatió. Porque, por ejemplo, el término Elohim nadie en el mundo sabe con certeza cómo debe ser traducido. A la pregunta de si piensa el Vaticano que este señor esté hablando de estos, por qué está hablando de estos temas ahora y si ha tenido algún contacto con ellos, alguien le ha dicho claramente que se detenga, Biglino afirma que no le han dicho que se detenga porque esta clase de cosas tarde o temprano deben ser contadas. Que piensa que para ellos es muy útil que alguien cuente claramente estas cosas. Se le dijo que hay gente de alto nivel en la Iglesia que está secretamente queriendo que salga y que promueva esta historia, que ellos están de acuerdo con que haga lo que está haciendo. Según
Viglino, la Biblia no habla de la creación. No está la palabra Dios como lo entendíamos nosotros. Y la razón del verbo crear de la nada no existe en la Biblia. Existe la historia del hecho de que los Elohim hicieron sobre la tierra, pero no tiene nada que ver con la creación del universo. La Biblia se ocupa solo de la historia de un pueblo, que es el pueblo de Israel. Según Mauro Viglino, Adán y Eva no son los progenitores de la humanidad. Son los maestros de una raza especial, de un grupo étnico especial que Adán y Eva fueron hechos por los Elohim con ingeniería genética para ponerlos a trabajar en sus centros y en sus laboratorios. Entonces esta gente en particular, Adán y Eva, tienen una cantidad particular de componentes de la genética Elohim. Y para Adán y Eva nosotros entendemos un grupo de hombres y un grupo de mujeres, y la Biblia dice claramente que Adán no fue hecho en el paraíso terrestre, sino que fue hecho en otro lugar, y ellos lo pusieron allí. Y esto lo dice claramente la Biblia según Viglino. No necesita ninguna interpretación, y es una historia que ellos nos hicieron, que nos crearon. A la pregunta de dónde vino Eva y si fue Adán creado primero, Viglino afirma que Adán es un producto particularmente puro desde el punto de vista genético, que los Elohim recibieron del Homo sapiens. Que se puede saber que el Homo sapiens es uno de los productos y Eva fue obtenida a través de un proceso de clonación, usando las células de Adán. Según Viglino, ya estaba hecha la versión femenina de ese grupo étnico, de los adamitas. Fue una producción específica para aquel grupo, porque cuando Caín mató a Abel y fue desechado, les dice: si me echan de acá, cualquiera podría matarme. Y eso significa que fuera de ese grupo de gente había más gente. Y Caín encuentra esposas y ciudades de pueblos construidos, y eso significa que estas ciudades fueron construidas para habitantes que vivían ahí. Entonces debemos distinguir muy bien en que el grupo de los adamitas era un grupo especial sobre todos los demás. Y por lo tanto había más gente en el planeta. Según Viglino, Adán y Eva tenían una parte mayor de ADN de los Elohim, por el hecho de que vivían mucho más que el resto de la gente. Y que a partir del grupo adamita y el humano moderno no hay más diferencia. Y el patrimonio genético de los Elohim era muy similar al de los adamitas. De hecho, en el capítulo del Génesis se dice que el macho Elohim se une con la hembra adamita, produciendo hijos. A la pregunta de si decía algo sobre quién creó el resto de los humanos sobre la tierra, Viglino afirma que siempre los Elohim, que los Elohim necesitaban una raza de trabajadores, así es que comenzaron a hacer sus experimentos en Homo erectus y Homo habilis, hasta que alcanzaron la producción del Homo sapiens. Al interior del Homo sapiens, los adamitas son un grupo muy especial, y algunos de los judíos dicen que son descendientes directos de los adamitas. A la pregunta de qué ocurrió con el diluvio, Viglino afirma que el diluvio de Noé es relatado en el mundo, en al menos en historias y en muchas historias, y el diluvio de la Biblia es la copia del relato del diluvio en la narración escrita por los sumerios. Así que también la historia del diluvio de Noé, la Biblia, es uno de los libros que cuentan la historia del diluvio. Y en estos últimos años, el descubrimiento arqueológico hecho en Oriente han traído a la luz en la costa de Japón y las costas de la India que algunas ciudades se sumergieron bajo el agua. Piensa que el diluvio se dio como un evento natural, pero hay un problema. El relato del diluvio de la Biblia, como lo dijo algún rabino, hay una historia contada de un aluvión local causado por los Elohim que abrieron las compuertas de un dique para dejar morir a todos los que estaban en lo bajo, y que era una raza mixta, fruto de la unión de Elohim con mujeres de la tierra que se cruzaron. Sigue hablando Viglino que el pecado original no existe en la Biblia. El grupo de los adamitas es expulsado solo porque han comenzado a reproducirse. Y esto no debía pasar. Así que esta es la razón principal por la que son expulsados, porque ya no eran más controlables. A la pregunta de si ellos nos ven como por encima de los animales y son increíblemente más inteligentes que nosotros, se refiere a los Elohim, piensa Viglino que ahora sí, en ese tiempo no. Y piensa que ahora somos peligrosos para ellos porque hemos escapado del control desde el punto de vista de la inteligencia y desde el punto de vista numérico. La pregunta de quién cree que escribió la Biblia, y si fue escrita desde la perspectiva de algunos seres o desde la perspectiva de los Elohim, Viglino afirma que la Biblia fue escrita desde la perspectiva del pueblo de Israel. Aquel pueblo grabó la memoria de sus orígenes. No querían que estas memorias desaparecieran.
Ellos trataron de presentar a los Elohim como los más importantes y los han presentado a través de este libro, como el pueblo elegido. Pero toda la gente de la época, así como los Elohim y todo el pueblo, deja el relato de la memoria de su relación con cada uno de estos Elohim. También en la Biblia se dice que los hombres de otros Elohim, por ejemplo, se dice que el Elohim Moabit era Camos, y Moabit era primo de la gente de Israel. Entonces el mismo Amoniti era primo de la gente de Israel, y su Elohim se llamaba Milcom, y ambos, Milcom y Camos, pelearon contra Yahvé para controlar el territorio. Era una lucha continua en la familia, por tanto Yahvé era uno de muchos y era uno de los que se preocupaba del pueblo de Israel. A Yahvé no le interesaba la humanidad, porque no era Dios. A la pregunta de por qué estuvieron creándonos, Viglino afirma que para que trabajáramos para ellos. Y que esto lo dice el relato de Medio Oriente, porque la categoría más baja de los Elohim eran obligados a trabajar en la minería, y se había rebelado. Y ahora en esa rebelión el comandante de los Elohim dijo que debemos encontrar a alguien para que trabaje para nosotros. A la pregunta de si está todo esto escrito en la Biblia que Viglino tradujo, si todo este material está ahí, Viglino afirma que no. Ahora lo que ha contado este relato de Medio Oriente en la Biblia se habla de la clonación. A la pregunta de ¿cree usted que el Vaticano tiene muchos más documentos que nos pintarían esta historia para que la entendamos? Viglino afirma que el Vaticano seguramente posea muchos documentos relativos a la historia de la humanidad, porque el Vaticano no tira nada, porque la gente que tiene conocimiento controla el poder. A la pregunta de si los Elohim son buenos o se preocupan o no se preocupan de la raza humana, Viglino afirma que al interior del grupo de los Elohim existen las mismas diferencias que entre nosotros. Yahvé era un militar y hacía solo eso en la Biblia hebrea. Lo dice bien claro, que significa hombre de guerra. Entonces a partir de la Biblia tenemos el relato de él, pero desde los relatos de otra gente tenemos el testimonio que existen algunos Elohim que amaban la música, el arte, la cultura, la literatura, etc. Le preguntan si la gente podría obtener copias de este libro original y ver que las traducciones son reales. Viglino afirma que sí, que es la Biblia stuttgarensia y que está accesible a todo el mundo. A la pregunta de que quiénes eran los ángeles, afirma que eran la clase militar inferior en el interior del grupo de los Elohim, que eran aquellos que portaban las órdenes, eran los guardianes que controlaban. Bien, esto es un poco lo más relevante que hemos extraído de esta entrevista, que le invitamos a ver en su totalidad en el canal de Andrea Alerta. Y llegados a este punto, conviene aclarar por mi parte ciertos aspectos. La gran pregunta es, ¿alguien se cree que todo un Vaticano, todo un neoimperio romano que lleva manejando el mundo desde hace 2000 años va a permitir que la base en que se sustenta la Iglesia Católica, el cristianismo y el judaísmo se comiencen a tambalear porque contrata a un gran experto que luego le permite editar sus libros a través de su propia editorial? ¿Alguien se cree que este verso suelto puede andar por ahí tal cual, dando conferencias y divulgando todo este tema? ¿O sería más preciso pensar que la curia vaticana sabe muy bien el texto escrito en esa versión masorética a la perfección y que ha buscado a un vocero para divulgar lo que ellos directamente, por supuesto, no van a hacer? ¿Verdad que es lo más razonable? Vendrá gente diciendo que estos son los judíos que se han infiltrado en el Vaticano, lo cual no es cierto del todo, sino una verdad a media. Pero es que el Dios judío también cae. Vendrán los cristianos y los católicos hablando de que esta traducción es errónea, pero no es así.
El texto hebreo ahí está, para consulta de cualquier experto, y ya Biglino ha recibido sus réplicas, de las cuales ha salido por lo pronto airoso. Entonces, ¿en qué contexto debemos enclavar todo esto? Yo pienso que es una maniobra más del Imperio Romano para demoler el sistema que le ha servido durante 2000 años, para enfocarnos hacia las nuevas creencias. Porque si se fijan, hay dos conceptos que se siguen sosteniendo. El principal, el concepto Dios, porque Biglino se desmarca y habla de que no entra a valorar esos términos, sino lo escrito en esta Biblia. Entonces tenemos el concepto de Dios como una nueva base de las futuras creencias. Y en referencia a Jesús o a Jesucristo, si buscan información sobre Mauro Biglino, encontrarán que se basa sus creencias en cuanto al personaje en los estudios de un jesuita, del cual ya hablaremos más adelante. Entonces, a lo que iba, esto no es casual. Están creando una nueva religión, una nueva base de todas las creencias de este nuevo milenio. De la nueva agenda para el desarrollo será el acceso efectivo, práctico e inmediato para todos a los bienes materiales y espirituales indispensables. Y están demoliendo su propio sistema y Mauro Biglino es el vocero. Pero insisto, esto no quiere decir que lo escrito en esos textos masoréticos no sea real. Es real. Es decir, el invento de estos 2000 años está llegando a su fin. Y este es el papel de Mauro Biglino. En fin, les invito a ver la entrevista y estemos atentos a estos increíbles tiempos que estamos viviendo y no nos dejemos engañar una vez más. Pues bien, amigos, debo recalcar mi respeto por todas las creencias. No entro a valorar este tema, insisto, entro a valorar, tal cual habla Biglino, de que estos conceptos se sostienen para mantener el sistema. Y por tanto, como ciudadano del mundo, estoy en mi perfecto derecho de ponerlos en cuestión. Pues nada, amigos, hasta pronto. Saludos a todos.